Hoy vamos a conocer un personaje muy especial. Es modelo, estudiante de medicina, trabaja con niños, viene de la región Mosquitia, aquí de Honduras. Estoy bien nervioso porque ella es alguien que entrena muy duro, es una atleta increíble, entonces vamos a ver si aguanta el entrenamiento de ella. ¡Dayana! ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Estamos con Dayana Bordas, Miss Mundo Honduras 2021. Ahorita estamos en la cancha deportiva Roberto Micheletti aquí en Tegucigalpa. Dayana, cuéntanos de su rutina de ejercicio. ¿Cómo es más o menos normalmente? Bueno, básicamente cuando yo hago ejercicio no hago cardio y omito esa parte. Trabajamos abdomen todos los días. Creo que es algo que Wow. cuesta, es lo que cuesta más. Mi gente ya saben, es muy importante estirar primero, ¿sí? Sí. Ok, ya, no, hombre. Es exigente. Vamos. Estoy bien largo las piernas de Dayana, no, hombre. Yo esto que llevo, no, hombre, ¿qué es eso? Y Dayana, ¿cuántos días de la semana entrenas? Por lo general intento entrenar de lunes a viernes. 5 veces. 5 veces, si no a veces 4 veces a la semana. Vamos a ir conociendo la historia de Dayana, pero es una persona muy ocupada porque está estudiando medicina, presentadora de tele. Así es un poco de todo y hay que aprovechar las oportunidades que le da la vida y pues si amamos lo que hacemos eso es lo importante. Así es. Bueno, vamos a comenzar con la rutina de Dayana, muy exigente, nuestra campeona. Por cada paso que da ella tengo que dar unos 5 pasos. Aquí en Tegucigalpa el aire está bien fresco, pero hay menos oxígeno ya que estamos encima de un cerro aquí, así que se cansa más rápido las piernas. Bueno, vamos a hacer 20. Dayana viene de la región de Mosquitia, entonces ella habla el dialecto. Vamos a ir contando en Mosquitia. Mosquito, come. Vemos misquita, sí. Ok, Kun, wal, wal, yumpa, yumpa, machi, machi. no, wal, ¿Qué pasa? ¿Estás nerviosa, Dayana? yumpa, Yumpa, machi puro wal, machi. Bueno, no sé. Aló. dusakum. Dusakum. Bueno, creo que así. Ahí sí, ya. Hasta ahorita se implementó lo que es la lengua materna en las escuelas de la Mosquitia. Sí. Entonces yo no tuve la oportunidad de aprender todo lo que es el abecedario Sí. y los números de Mosquito, pero la generación que viene, Sí. esa sí viene filuda en lo que sería En serio, ¿cómo se dice hola en Mosquitia? Naxa. Naxan, mi Naxan. gente de Mosquitia. Vamos a llegar a Mosquitia. Los números de Mosquitia ya lo olvidé, pero eso. Bien, dale, perfecto. ¿Cuántas pechadas, Dayana? 5. 5. 1. 2. ¿Será que estás traqueando o soy yo? Ambos. Ay, Jesús. Cuéntanos, Dayana, tú eres deportista, juegas fútbol. ¿Cómo era tu relación con el deporte y ejercicio de su infancia? Ok, yo desde muy pequeña empecé a jugar fútbol. Cuando entré a la universidad dejé de practicarlo, pero sí jugaba en la posición delantera, goleadora. ¿Algún saludo a alguien de la selección de Honduras? De la selección de Honduras no tengo a nadie en mente, pero sí voy a mandar un saludo al grupo de amigos con los que teníamos pues equipo de fútbol. Un besito, yo sé que nos van a ver porque todos son de la Mosquitia y van a estar interesados porque esto se trata de la Mosquitia en sí. Bueno, ahora nos toca lo más duro. Mira los cuadritos de Dayana. 1, 2, no está temblando, ¿verdad? Toca. 3, 4, 9, 10. 10. Relajamos. Bueno, ahora me toca a mí. 50. No, me va a matar Dayana. 7. 10. ¿Qué pasa, Sara? No, me toca. Muchas baleadas hemos comido aquí en Tego. ¿Cómo son las posas y caminadas para competir en los concursos, sí? La pose básica es esta. Pones el pie, en este caso derecho por atrás, en esta posición, y el pie izquierdo de esta manera. Aquí. Tienes que sacar pompas. Oiga, pero yo no tengo pompis como... Así. Así, sí. Uy. Y ya colocas las manos aquí. Esta va a ser como la posición con la que vas a arrancar. ¿Mira? Y sin flexionar rodillas. No. Yo creo que tengo potencial. No, caderas así. Esto. Los hombros firmes, sin moverlos. Igualito, Dayana, ya. Así. Mira, igualito. Pero vamos a hacer un giro. O un giro. Un giro. Que es fácil. Sí. Pie derecho para enfrente, Sí. media vuelta y tiramos este pie. ¡Wow! Caes en básica. Lo hace parecer fácil, pero no. 1, 1. 2 y 3. Ahí está. Ahí está. Lo hice, mi gente. Sí, ahora solo. Ahora solo. Dios mío. ¡Ey! ¿Cuánto le dan? ¿Cuántos puntos le da, Erika? 0 de 10, no. Usted lo hace parecer fácil, pero esto requiere mucho entrenamiento. Mucho tiempo. Sí. Al principio entrenaba 4 horas al día. En este
Sí, Yeah. en tacones. En tacones. En tacones, sí. Muchas niñas aquí en Honduras van a estar viendo este video que sueñan en ser Miss Mundo, Miss Honduras. ¿Cuáles son los pasos que tiene que tomar alguien para llegar de ese nivel? Principalmente tiene que tener ese sueño y ese anhelo de convertirse en reina de belleza. Tiene que ser una persona disciplinada, una persona entregada. Una plataforma tan grande como es el Miss Mundo, sabemos que busca una mujer integral, una mujer que más allá de su belleza tenga algo que aportar a la sociedad, a las personas que lo rodean. Entonces creo que seguir trabajando por sus sueños, dedicarse al anhelo de su corazón, que es convertirse en reina de belleza. Y claro, de nunca dejar de lado la salud mental, de prepararse emocionalmente, porque al final de todo esto sí afecta. Y lo digo en experiencia propia porque después de todo, después de esta experiencia va a marcar un antecedente en tu vida. ¡Wow! Y para modelar hay diferentes cosas para las fotos. Vamos a aprender de algunas. La básica que te enseñé para iniciar lo que es la pasarela y también es una pose para las fotos. Sí. Básicamente casi todas las misas lo usan de esa misma manera. Sí. Sacas pompis siempre. Es que no tengo como tú. Ajá. Esta es una pose. Ya puedes bajar las manos. Siempre dejamos caer el hombro de esta manera. Para atrás. El torso. Si te fijas estamos así como de lado, pero el torso siempre va viendo a la cámara. La pierna. Por ejemplo, si te mueves la cámara para acá, Ujú. yo tengo que seguir a la cámara. Ah. Si la cámara se mueve para acá, yo tengo que seguir a la cámara. Pero solo Cambio rapidito de, si no quiero Ah, estar no. moviéndome, de acá cambio de una para este lado. ¿Cómo mira mi cuerpo, Perfecto. Oiga, Vamos a perfecto. mandar al Mr. Mundo que nos representa. Mr. Mundo. Y después está esta, yo le llamo la A, La A. Oh. regia, divina. Siento que esta pose es como más para traje de baño y cosas así. Y después están las poses como esta. Ya Ah, eso es la famosa, ¿va? Con ¿Cómo la- se llama esto? con la mano, yo no le tengo un nombre Sí. específico, pero ya uno empieza a jugar con las manos. ¿Cómo es que estamos haciendo la misma pose pero se ve tan diferente? Sí. No, eso no es justo. Eso. Ay, así como... ¿Será que tú eres alto o soy chaparro? A nivel mundial no soy alta, pero ¿En serio? según las estadísticas para Honduras sí soy alta. Sí. Pero en la Ya, competencia en la mundial competencia, eres chaparra. ay, soy bajita. Yeah. Yo compito, ¿qué va a pasar entonces? Al final de todo, algo que he aprendido es que actitud mata belleza, actitud mata estatura, todo. Si uno tiene la actitud y uno crece en pasarela, puede barrer con quien sea. Diana, entonces entrenas 4 o 5 días de la semana. Yo entreno 2 horas al día. 2 horas cada día. Y cuando tengo tiempo, hasta 3 horas me quedo. O sea, las personas no miran el sacrificio que requiere ser modelo, estar en esta competencia. La verdad es que detrás de todo esto hay un gran trabajo. En el caso de ser Miss hay un gran equipo que te está apoyando todos los días y, como mencionaba anteriormente, disciplina. Ya que hemos sacado un poquito de sudor, hemos entrenado muy duro, Diana nos va a llevar a un lugar donde vamos a desayunar, estilo capitalino. En mi mente, Diana come solo comida saludable, todo integral, fruta y verdura. Vamos a ver qué es lo que le gusta desayunar, Diana. Nos encontramos en Colonia Kennedy, Es la colonia más grande en Tegucigalpa, una de las Kennedy. más grandes, sí, y más conocida. Podemos encontrar de todo, creo que es como una mini ciudad. Sí. ¿Qué tipo de música le gusta a Yo Diana? escucho de todo, me gusta mucho la música de banda, country, Country también, ¿en serio? mucho el country, Wow. reggae, Ajá. me gusta mucho Morat, creo que Morat, es de las sí. canciones que del disco sí. que más escucho. Sí. ¿Y en la Mosquitia qué música escuchan allá? Country y reggae, lo bailamos. ¿Dónde estamos, Diana? Baleadas, hola Anchito, buenísima. Hola. Buenas. Ah, sí, hay agua aquí en Tegus. Ha sido difícil encontrar agua. Ahí puedes adicionarle todo lo que uno quiera: carne, asada, plátano, aguacate, huevo, con chorizo, quesillo, guacamole, pollo, de todo, hasta chimichurri. Para la baleada, en serio. Amiga, ¿qué baleada recomienda aquí usted? La que lleva papa. El aguacate nunca puede faltar. Esto es tamaño pequeño. ¿Qué? ¿Y la grandota cómo es? 6, ¿qué? ¿Qué? Esto es tamaño pequeño. Bueno, vamos a pedir la grandota entonces. Emerson, cuéntanos de la baleada extrema de aquí. Esa baleada sobresale. Sobresale el del plato. Sí, a veces hay que hasta doblarla. Vamos a ver si Miss Honduras sabe hacer baleada, ¿sí? Vamos a probarla. Aquí estamos con la experta Tania, Tania me va a evaluar. nuestra jueza. Después te va a decir cuál sale mejor, ¿sí? Ok. ¡Ey, ey, 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 ey! Sí, sabe. ¡Ay, ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En este momento estoy representando a la mosquitia. Con razón, no es redondo, tiene como la forma de mosquitia. Ya vas a ver que ya le voy dando forma. En la casa, ¿quién cocina, Diana? Tenemos a alguien que nos ayuda, pero yo disfruto estar en la cocina. Ella lo hizo. En la mosquita también come bastante baleada. Sí, Sí, ¿verdad? creo que en todos lados. Todos lados, sí. Hasta en Japón. Ups.
Tenemos un problema, mi gente. Se botó el café, no había visto eso. Causando ese desastre aquí. Chin pasó por aquí. Huracán Chin. Va a tener sabor a café de baleada. Mi maestra de baleada, Marta de Progreso, si mira esto va a estar decepcionada. ¿Cómo compara, mi gente, la baleada de Diana y la baleada de Chin Fujiyama? Igual le parecen, ¿va? Mátale la Tania. Chin. ¿Es buena. ¿Y eso qué dice qué? ¡Ay, se ríe Tania! Vamos a ponerlo allá. Mira, ahí está haciendo lo grande, ¿eh? No es broma. Qué caliente. Ahí está. Dice que parece a un par de chancletas más que baleada. Cuando entren a la cocina se recogen el cabello, por favor. Ya está. Ahí sí, ya está. Gracias. Don Ricardo, aquí estamos con Diana Bordas, Miss Honduras 2021. Una de estas, ella lo hizo. La otra, yo lo hice. Usted va a probar pequeño pedazo de cada uno, ¿sí? Para que usted adivina, ¿sí? Ok, vamos a comenzar con esto, ¿sí? Faltan los frijolitos. Faltan los frijolitos. Vaya, entonces vamos con la tortilla número 2. Vamos a ver qué dice. Don Ricardo viene desde Miami. Está mejor. ¡Es un mejor! Más delgada. ¿Puede creer que gané a Miss Honduras en la baleada, mi gente? Muchas gracias. Vamos a seguir practicando para la próxima. Para la próxima le gano. ¿Quién es? Una compañera de la universidad. ¿En serio? También en la medicina. Sí, mucho tiempo no la veía, como estamos en línea. Un brindis a Diana. Pero la verdad no estamos seguros cuál era mía y cuál era de ella, que se ve igual. La de arriba es la de él y la de abajo es la de ella. Yo la conozco porque le estaba más delgadita la tuya. Ah, bueno, pues ahí ya. Confirmado, sí. Gane merecido. Sí. Cuéntanos, Diana, ¿cómo es la rutina diaria de su comida? Bueno, por lo general yo no desayuno. Me levanto, me tomo un café, eso sí, un café o algo liviano. Nos vamos al gimnasio, regresamos. Rapidito nos ponemos a hacer pendientes del trabajo, como mandar guiones, porque eso es todos los días. Tengo pendientes de la universidad cuando estoy en clases. Ya después almuerzo. Un almuerzo normal, no hago dieta. Todo el mundo cree que hago dieta, pero en realidad no hago dieta. Entonces, ¿cómo mantienes tan fit? Genética. Genética y un poco de disciplina en el gimnasio. Somos iguales, porque yo casi no desayuno mucho tampoco. Cuando mami está en casa sí me obliga a desayunar. Come hasta 5 veces al día con ella. Toca. ¿Y qué te trajo a Tegucigalpa? Los estudios. Más que todo terminé el colegio allá en La Mosquitia y como quería seguir preparándome en el área académica me vine para Tegucigalpa. Buen provecho. Darle la mordida. Le echo chile. Bueno, vamos a echarle. ¡Wow! Tiene aguacate, carne, frijolitos, mantequilla y queso. Así la pedí. Y ahora chile. Sí, y ahorita chile. Es valiente, Diana. Sí, son buenísimos. Mira la fila que se ve aquí. ¿Por qué dicen Olanchano aquí? Este Olanchito creo que es, pues hay un municipio aquí en Honduras que se llama Olanchito, si no me equivoco, porque las personas de allá comen igual. Sí, no sé. eso es el garrobo. No. Diana. No, fíjense que una vez vine a este local, nos quedamos asustados porque sí tenían creo un garrobo o algo. Pero así. ¿En la baleada? No, en la baleada. Ah, no, que era así, caminando. Cuéntanos, Diana, de su infancia, ¿cómo es crecer como una niña en Mosquitia? Yo nunca he ido, yo voy a ir, pero todavía no. Es toda una aventura porque es un mundo totalmente diferente al que uno está acostumbrado en la ciudad, la naturaleza. Los niños se divierten de una manera diferente. Es muy lindo porque dependiendo de la zona en la que viva, hay ríos, playas, entonces... Cerca de su casa. Yo crecí en Puerto Lempira, también parte de mi infancia estuve en Aguas, que es donde es mi mami. Entonces está el río Patuca. Mi infancia fue de fútbol, trepar árboles, saltar al lazo, las rayuelas. ¡Wow! Experta en trepar árboles, entonces. Sí, nos llevamos a fracturar las dos muñecas. En serio. Esto es una y aquí está la otra. Cuéntanos cómo es el estudio para una niña en la Mosquitia. Igual dependerá de la zona en la que viva. Yo, gracias a Dios, tuve la bendición de tener unos padres que me apoyaron en todo y estar en una zona en donde tuve un acceso a la educación, como Puerto Lempira. Estudié en una escuela que se llama Mahanaim, evangélica, y después en el colegio estuve en el Raya Inguaya, que traducido en español es Nuevo Amanecer. Me han llegado muchas solicitudes de apoyo de diferentes escuelas e instituciones de la Mosquitia. Miren, la Mosquitia tiene muchas necesidades y carece de muchas cosas, como pues es evidente la educación. Creo que estamos de alguna manera atrasados, se podría decir. La Mosquitia necesita ayuda. Los mosquitos también somos hondureños que merecemos de alguna manera que nos den la oportunidad de prepararnos en el área académico. No contamos con universidades, todavía no es una escuela bilingüe, ni una a nivel de todo el departamento. Son pocos colegios.
no todos tienen la capacidad de estar en una escuela privada. Cuéntanos de Luz de Luz de Esperanza. Esperanza, pues nos enfocamos en construir un espacio acondicionado para que los niños puedan recibir clases en una comunidad donde no había pues, escuela, y los niños se tenían que mover de esta comunidad a otra más cercana que queda 30 minutos caminando. No fue fácil, fue algo complicado porque muchas veces no hay quien nos apoye, pero lo logramos. Gracias a Dios mi familia me apoyó, la municipalidad, y entre amigos logramos crear pues lo que sería Luz de Esperanza. Diana, ¿en qué momento surgió la idea de competir en el mundo de Miss Honduras? Bueno, el ser Miss Honduras es un sueño que he tenido desde muy pequeña y creo que muchas niñas soñamos con esto. A medida que fui creciendo, el hecho de formar parte de un grupo indígena, de ser misquita, pensé que nunca se me iba a dar esta oportunidad. Desde muy pequeña siempre me dijeron, vas a ser la Miss de la familia. Bueno, mis familiares, las personas más cercanas a mi persona. Ya de grande se me dio la oportunidad, me contactaron de la organización y me dijeron, lo tienes todo para poder participar. ¿En serio? Cuando me lo propusieron por primera vez dije que no, porque estaba enfocada en mis estudios y tenía prioridades. Entonces, ¿Cuántos años tenía en ese tiempo? 20 años. 20 años. Cuando me vuelven a llamar por segunda vez, que ya mi familia me apoya, me convence, ya acepté. ¿Cómo te sentiste cuando de la primera llamada? En la primera llamada estábamos fuera de televisión, creo que estábamos en Santa Lucía, estábamos en familia con mis hermanas comiendo. Dije que no, porque estábamos en ese momento. Dije, ay, no, yo no me voy a meter a eso porque estoy en otras cosas, mi Pensando carrera. en la familia, educación. Exacto, entonces dije que no. La segunda ocasión en la que me llaman, ya mi familia ya está más emocionada. Porque me imagino que aunque dijiste no, quedaste va con esa idea, sí. Oh my God. ¡Oh! ¡Llegó! Pero esa no es la de 300. Wow. Esa es la de 105. 105 lempiras. La de 300 al momento no me ha dado puntos. Ah, perfecto, sí. No las puedo. Pero esa es la de 105. Oh No sé si quieres my que haga gosh. otra igual. No, solo uno, no. Yo soy comelón, pero no tanto. Cuéntanos sobre la baleada extrema. Bueno, pues la variedad extrema trae frijolito, huevo, aguacate, plátano, queso, mantequilla y la carne que no puede faltar con extremo. 105 lempiras. Pero eso es para una persona o no, ¿verdad? Sí, mucha gente viene una sola persona a comprarla. Y hay gente que logra comerlo solo. ¿Se han comido la de 300? Dos personas y es grande. Sí, son enormes. Diana, ¿me vas a ayudar? Oh my God. Sí. Tiene chimichurri, mi gente. Está rica porque tiene lo salado, tiene el aguacate. Fíjate que da una dulzura. Estos son los plátanos. Es el plátano ¿verdad? Que lo hace dulce. Ahora con el chile. Muy bueno, mi gente. Uy, gracias. Utilizando las leyes de la ciencia, es una imposibilidad de que esto cabe en la panza. Mira el tamaño, esto no cabe. Tiene como 3 aguacates en esta baleada. Ya me terminé la baleada. Hoy sí. Buena para los dientes. Por suerte, Diana está de vacaciones de la universidad. Ella está estudiando medicina en la Universidad Católica, aquí en Tegucigalpa. En realidad estoy estudiando odontología. Estamos viendo si en odontopediatría o en el área de estética. Me estaba diciendo que posiblemente vas a sacar otra carrera. Esa es la idea. Estoy interesada en una carrera que es licenciatura en administración pública. Creo que esto puede ser una herramienta para yo trabajar por mi gente. ¿Cómo es un día normal cuando ya está en sesión la clase? Por lo general recibo clases de 7 a 11. 7 de la mañana. De 7 a 11 de la mañana, a veces hasta las 12 e incluso hasta la 1 me ha tocado. Después Dios voy al mío. trabajo, salgo del trabajo, nuevamente regreso a clases. Recibo clases de 4 a 6. Bueno, ahora es 5 a 6 porque el programa se alargó. Hay periodos que me ha tocado hasta las 9 de la noche porque llevo como clases como el inglés, que me tocan en las noches. Termino tipo 8 de la noche, pero por lo general a las 6 ya estoy libre de la universidad y del trabajo. Me pongo a armar guiones, que eso es parte del trabajo. Termino de armar guiones, envío material, luego me pongo a hacer tareas y repasar para el día siguiente. Y siempre haciendo ejercicio y todo. Ajá, y por las noches hago. En la noche es una vida muy estresante. Para las niñas que van a ver eso, van a enfrentar muchos obstáculos de estrés. ¿Cómo es la mejor manera para enfrentar eso del estrés mental? Organizar bien nuestro tiempo, por ejemplo, el calendario, esa lista de cosas, de tareas que uno se propone, hay que cumplir al pie de la letra porque si no uno se frustra. Muchas veces se da de que yo hago planes
hago mi listado en mi agenda de cosas que quiero hacer y al final no lleno sale. todo lo que quiero hacer. El momento más frustrante durante los concursos, todo eso de estudio, ¿cómo fue ese momento? El momento más frustrante en el reinado creo que fue cuando yo me quedé sola. Estábamos en el proyecto de Luz de Esperanza. Tenía un equipo que me apoyaba muchísimo. Mi director regional, que él fue el que siempre estuvo ahí, Michael, que es mi mejor amigo, él se tuvo que ir a la Mosquitia por situaciones familiares y yo me quedé sola y las personas que me estuvieron apoyando se alejaron todas. Aquí en Ceibos. Allá en La Ceiba. Entonces, hubo un momento en el que yo quise tirar la toalla, me quedaba sola, incluso lloré, por eso digo que ese proyecto me costó lágrimas. Lo llamé y le dije, ma, yo ya no puedo, yo me voy para Tegucigalpa, yo extraño a mi familia, esto de estar sola ya no me está gustando. Entonces, hablé con él en la noche y él el día siguiente en la mañana ya estaba ahí para mí. Pero hubo una persona que tomó mi mano y me ayudó a salir adelante y pues terminamos el proyecto. Ese fue el momento más difícil. Después de todos los concursos de belleza y toda la aventura, yo regreso, yo estaba en la carrera de medicina inicialmente y regreso nuevamente a Tegucigalpa para retomar mi vida. Y como mencionaba anteriormente, creo que esto del reinado te marca un precedente, un antes y un después. Cuando yo regreso, veo que mis compañeros ya han avanzado en sus clases, entonces me frustré horrible, empecé a sufrir de ansiedad, depresión, pasaba en las noches llorando horrible porque yo me sentía estancada. Dejé tanto de lado mi carrera académica por un tiempo para enfocarme en los reinados que otros avanzaron y yo sentí que me quedé atrás. Entonces tomé decisiones que me van a marcar para toda la vida, como el cambio de carrera que fue odontología, siempre en el área de salud, y pues seguir trabajando por lo que me gusta, pero eso creo que esa ha sido una de las decisiones más difíciles. Cuando estás en una situación de caída emocional, ¿quiénes son las personas que le apoyan? Mi familia es el motor de mi vida, mi familia son las personas que siempre han estado ahí, mi hermana, mis hermanos que siempre me han apoyado, mis papás. Son 5 de ustedes, ¿verdad? Somos 5 hermanos, sí, mis papás que son incondicionales, mis primos que son los más cercanos, que son como hermanos, porque aquí vivimos solo estudiantes. Entonces creo que para empezar ellos son el motor de mi vida, el hecho de que yo no tire la toalla, de que yo no me rinda, de que día a día pues yo decida avanzar, que me limpie las lágrimas y me levante y diga vamos para adelante, Diana, porque para eso estamos. Y creo que el ver que de alguna manera todo el trabajo que yo he hecho inspira a muchas personas. Me mandan mensajes que eres admirable, que eres que el otro y me alaban mucho. Entonces creo que este tipo de situaciones me ayudan a seguir adelante y no rendirme. Y la persona que más me ha ayudado, no le voy a dar mérito a otra persona, soy yo misma. Soy yo misma, creo que soy mi persona favorita y lo digo, a veces va a sonar egoísta, pero en las noches más difíciles soy yo la que me abrazo, soy yo la que pues me consuelo y estoy para mí misma. Y ahora vamos a abrazar, dale un abrazo a Diana. Es realmente increíble. Nosotros que miramos los personajes en redes sociales, solo es un pequeño pedazo de la historia de esas personas. Detrás de la cámara, detrás de las fotos, siempre hay arriba y bajos, muchos retos y obstáculos que enfrentan los personajes como Diana. Vamos a mandar un saludo para la familia y a Michael en Mosquitia. Así es, quiero mandar un saludo enorme a mi familia bella que siempre me ha apoyado y siempre se los digo, son el motor de mi vida, los amo. Pues muy gracias, vos sabes que te amo y como le digo, él es el amor de mi vida, pero en amigos. Sí. ¿Qué es lo que busca Miss Honduras en una pareja? Que me respete a mí, a mi familia, a mis amigos, a mi entorno, que me pueda sentir segura con esa persona y que pues cada vez que yo lo llame, ahí esté para mí. No todo el tiempo, todos tenemos cosas que hacer, pero cada vez que yo lo necesite en situaciones en las que sí merite estar a mi lado, esté para mí. Físicamente, ¿cómo es el gusto? Tiene que ser bien alto. Es un estereotipo físico en un hombre. Creo que la belleza va más allá del físico. Si me voy a mi pasado, he tenido 2 parejas y uno ha sido muy blanquito y el otro ha sido trigueño. Uno ha sido de cabello muy liso y el otro ha sido colocho, entonces no tengo como un estereotipo establecido. Bueno, ya comimos muy rico y para las personas que quieren saber dónde está ubicado el restaurante, ¿dónde estamos? Está enfrente de los Primet, está... Perdón, disculpe. No está nervioso por ella, ¿verdad? Yo también un poquito. Es normal, ¿verdad? En la colonia Kennedy, frente a los Primet, está ubicado. Diana nos quiere dar un pequeño recorrido aquí en el barrio Kennedy. Vamos a ir por el área de la canchita, conocer un poco donde se reúnen los chicos. ¿Te va a dar clases de fútbol ahí entonces? Vamos a enseñar. Un balón. En el futuro, ¿planeas quedar aquí, ir a otro lugar, volver a Mosquitia? ¿Cuál es la visión? Bueno, desde un principio salimos de allá en el plan de graduarme, estudiar y prepararme en el área académico y obviamente regresar de donde estoy, que es la Mosquitia. Creo que para eso estamos los jóvenes, para hacer prosperar lo que sería nuestra tierra.
Por cierto, aquí en la Kennedy viven muchos misquitos. ¿En serio? Por las tardes es muy común encontrarse, como decimos nosotros, los paisanos. E incluso llegan a armar campeonatos de jóvenes misquitos que Campeonatos solo de ellos. Sí. Wow. Para las personas que no saben nada de la comunidad misquito, cuéntanos. Los misquitos somos un grupo indígena que estamos ubicados en la Mosquitia hondureña. Está la Mosquitia hondureña y la Mosquitia nicaragüense, que somos frontera. Somos una cultura que todavía manejamos lo que sería nuestro idioma, no lo perdemos, tenemos tradiciones, costumbres, gastronomía. Creo que tú eres la primer Miss Honduras representando la comunidad misquita. Antes que yo, Habían dos ya ya. habían dos representantes, que es Junabel Unzu, que fue, si no me acuerdo, en el 2009 o en el 2013, después estuvo Gladys Jarquín, pero pues yo soy la primera en ganar la corona. Wow. Me imagino que cargas un gran peso representando no solo Honduras, pero toda la comunidad misquito. ¿Cómo se siente de peso ese? Aparte de que es un peso, creo que es un gran privilegio el poder representar a la cultura viva. Creo que somos la fortaleza cultural de todo un país. Y en este caso, pues fui la que tuvo la oportunidad de representarlo a nivel mundial, de que conocieran que en un pedacito de Honduras hay una cultura que todavía pues se siente orgulloso de ser quienes somos. Trabajadores, dignos, luchadores que día a día pues estamos pues dándole para adelante para seguir pues creciendo como personas, como seres humanos, y algún día pues que el mundo vea y que Honduras aprenda a valorar tanta cultura y tanta riqueza que tenemos. Dayana estaba estudiando, estabas haciendo los concursos, ganó la corona aquí en Honduras. Después fuiste a competir contra diferentes países y fuiste hasta Puerto Rico. Cuéntanos de esa experiencia. Fue una experiencia algo difícil porque veníamos saliendo de la pandemia y teníamos muchas medidas, muchas restricciones, y aparte de que no se llevó a cabo la noche final porque lo tuvieron que cancelar porque hubo un contagio masivo de las candidatas. Sí. Fue algo loco, se podría decir, y algo traumático porque estábamos ya a fechas para Navidad, para Año Nuevo. Entonces nos dijeron, si salen positivos van a pasar Año Nuevo y Navidad en lo que sería Puerto Rico, y es difícil pasar lejos de la familia. Fue una experiencia algo complicada, pero la experiencia igual se vive y se aprende muchísimo. Creo que tuve la oportunidad de compartir con mujeres de diferentes países, de diferentes culturas, conocer mujeres que son dignas de admirar y que pues somos un ejemplo a seguir, y que de cada una de ellas pudimos aprender un poco. Uno imagina que tal vez hay rivalidad y todo eso, pero ¿se llevan bien o cómo es lo del ambiente? Todos sabemos que todas somos competencia, no hay ninguna más ni no hay ninguna menos, pero siempre hay powerhouse que se les dicen que son las casas más poderosas, como Venezuela, Colombia, Sudáfrica, Filipinas, que ya se saben que son países que son potencias en lo que serían los reinados de belleza, pero en realidad la rivalidad no se siente. Todas nos llevamos muy bien, somos como hermanas de todo el mundo, y pues intentamos llevarnos lo mejor posible y aprender de todas. En ese año, ¿quién ganó el mundo? Ganó Polonia, una mujer bellísima, espectacular. No llegué a convivir mucho con ella porque nos dividieron en grupos. Blue Team, exactamente este es el color que me tocó a mí. Este es el uniforme que yo llevaba puesto, el Blue Team, todo el tiempo. Yo tuve la oportunidad de compartir con las africanas, con las chicas de África. Entonces, muy alegres, muy amenas, bailando todo el tiempo, risas. Creo que eso las caracteriza. Para la competencia en Puerto Rico tuvo que ponerse, pero en forma exagerado, aguantar hambre, aguantar estrés. Cuando volviste a Honduras, ¿qué fue la primera cosa que comió, Dayana? Ok. Cuando yo llegué a San Pedro Sula, llegué al aeropuerto de Piedad Morales y me estaba esperando Mike. Yo le dije, Mike, lo que quiero es una baleada. No recuerdo exactamente qué puesto fue, pero el primer puesto al que llegamos, yo pedí baleadas y estábamos en el carro, yo estaba comiendo la baleada y veníamos en carretera. Fue lo primero. En casa ya. Sí, ya estaba en casa. Dayana, tú fuiste a representar a Honduras en Colombia y ganaste un premio de la policía. Cuéntanos de esa experiencia. Fue una experiencia muy linda porque es como un mini certamen que se hace dentro de la competencia, dentro de lo que sería la concentración. Nos ponen a modelar, nos ponen a hacer pasarelas. Sí, pistola también, en serio. Nos hacen una ronda de preguntas y la pregunta que me hicieron a mí es que sí, qué consejo le daría a las mujeres que son abusadas, de alguna manera han sido denigradas por su esposo, por sus familias, etcétera. Entonces fue una respuesta muy linda, ya que creo que eso es el mensaje que buscamos dar, que ya no somos las mujeres de antes, que somos mujeres empoderadas, capaces de lograr todo lo que nos propongamos. Entonces di un mensaje bonito a través de la pregunta que me hicieron y pues pude ganar esa corona y traer esa corona para Honduras. Las colombianas son bellas, pero las catrachas, las más bellas del mundo. Cuéntanos del concurso aquí de Honduras para ser seleccionado como Miss Honduras. ¿Cómo es esa competencia? Por lo general es una semana la concentración. ¿Una semana? Una semana. En mi caso fue de 3 días porque fue en Utila. Cuando te dijeron su nombre como la ganadora,
¿Cómo fue esa sensación en ese momento? Muy emocionante, creo que toda la Mosquitia estaba pendiente de esta noticia porque era la primera vez que tenían tanta fe en una reina de que iba a poder lograr pues lo que sería la corona del Miss Honduras Mundo, y emocionada, agradecida con Dios, con la organización del Miss Honduras Mundo, que se me dio la oportunidad, y obviamente a mi familia que estuvieron ahí pues para apoyándome y gritando desde abajo, haciéndome barra. Tengo una gran amiga que tiene apenas 14 años. Ella sueña en ser Miss Honduras también. Se llama Nicole Cerrato, ha salido en un video conmigo, gran fan de ti. Ella tuvo un momento muy triste hace un poco. Ella quería salir en las carrozas de la Ceiba en el carnaval, pero tiene que ganar el puesto. Infelizmente no logró en ser parte de las carrozas. Estaba bien triste. Obviamente tiene 14 años, ella se sintió como que fue el fin del mundo. Pues, ¿qué palabras de motivación podría dar a mi amiga Nicole? Solo te puedo decir que hay más tiempo que vida, las oportunidades van a llegar. Los sueños nunca son demasiado grandes, no hay soñadores pequeños, solo es que trabajes, le pongas dedicación, disciplina y vas a llegar lejos. Y te aseguro que la vida y Dios te va a poner personas en tu camino que te van a ayudar a cumplir estos sueños. Te lo digo por experiencia propia, porque hay siempre ángeles en nuestra vida que nos ayudan a encaminarnos, nos toman de la mano y nos ayudan a cumplir nuestros sueños. ¡Saludos, Nicole! Saluditos, Nicole, y a seguir trabajando, y cuando llegue el momento en el que te toque triunfar, pues me encantaría formar parte de ello. ¡Tan! Bueno, vamos a probar Ok. la famosa Luk Luk. Primera vez, nunca he probado la comida mezquita hasta ahorita. Bueno, ya llegó el momento. Diana nos va a enseñar cómo se baila en la Mosquitia. Este es el famoso guabul. La gente tal vez piensa que para ti el noviazgo y todo eso es muy fácil. Creo que en temas de noviazgo, pues ¿Qué es lo que le gusta hacer en los pasatiempos? Porque uno imagina siendo Miss Honduras, le gusta la vida nocturna, las discos, todo eso. ¿Cómo es? Para las niñas que están viendo este video y quieren entrar en las competencias, ¿cómo es paso por paso?